¿Se ha preguntado alguna vez por qué el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular se triplica después de los 65 años, incluso en personas que aparentan una salud de hierro? ¿Y si le dijera que, ahora mismo, millones de adultos mayores se exponen a diario, y sin saberlo, a un derrame cerebral devastador? No por su dieta, ni por la falta de ejercicio, sino por un acto tan cotidiano como darse una ducha. Soy el Dr. Michael Harrison, neurólogo, y he dedicado los últimos 25 años de mi vida a tratar a pacientes que han sobrevivido a un ictus. Y debo revelarle algo que la mayoría de los médicos callan. El cuarto de baño se está convirtiendo en la estancia más peligrosa de su hogar. Y no tiene nada que ver con el riesgo de resbalar y caer. Permítame hacerle una pregunta que podría, literalmente, salvarle la vida. ¿Disfruta de duchas calientes antes de dormir? ¿El vapor empaña el espejo de su baño cada mañana? ¿Alguna vez se ha sentido ligeramente mareado tras un largo y relajante baño? Si ha respondido afirmativamente a cualquiera de estas preguntas, necesita escuchar con atención lo que voy a decirle. Porque esa inocente rutina diaria podría ser la delgada línea entre despertar mañana sintiéndose renovado o encontrarse de repente incapaz de hablar, de caminar o de reconocer los rostros de su propia familia. Lo más aterrador es que las señales de advertencia son tan sutiles, tan comunes, que el 94% de las personas mayores de 60 años las ignoran por completo. Ese leve mareo al salir de la ducha, esa debilidad momentánea en las piernas, esa breve sensación de confusión al dejar el baño, no son simples achaques de la edad. Es su cerebro, tratando de advertirle desesperadamente que una catástrofe es inminente. Acompáñeme durante los próximos minutos. Voy a desvelarle 5 hábitos específicos, relacionados con el baño, que cada día desencadenan silenciosamente accidentes cerebrovasculares en la población mayor. El primero de ellos es tan común, tan aparentemente inofensivo, que le garantizo que usted mismo lo practica, sin ser consciente del peligro que entraña. Pero antes, permítame contarle la historia de Robert. La historia que lo cambió todo. Robert tenía 72 años. Era un ingeniero jubilado que se enorgullecía de su excelente salud. Cada mañana, a las 6 en punto, comenzaba su día como lo había hecho durante 40 años, con una ducha muy caliente que empañaba hasta la última ventana de su pequeño baño. Él la llamaba su meditación matutina. Esos 20 minutos en los que el agua ardiente caía sobre sus hombros, relajaba sus articulaciones y lo preparaba para la jornada. Su esposa, Sara, solía bromear diciendo que podía poner su reloj en hora con el sonido de la ducha. Hasta aquella mañana de martes. La mañana en que el agua corrió, y corrió, y corrió sin cesar. Cuando Sara llamó a la puerta y no obtuvo respuesta, usó la llave de emergencia. Lo que encontró dentro es una imagen que, aún hoy, me persigue. Robert estaba desplomado contra la pared de la ducha, consciente, pero mudo. El lado izquierdo de su rostro se había descolgado, como cera derretida. Su brazo derecho pendía, inútil, a su costado. En apenas 20 minutos bajo el agua caliente, un coágulo se había formado. Había viajado hasta su cerebro y le había robado todo lo que le definía. El ingeniero que podía arreglar cualquier cosa, ahora era incapaz de atarse los zapatos. El abuelo que adoraba contar cuentos a sus nietos, ahora solo podía emitir gruñidos ahogados por lágrimas de frustración. Y esto es lo que me rompe el corazón. Todo aquello pudo haberse evitado. Cada factor que condujo al derrame de Robert era previsible, si tan solo hubiera sabido lo que estoy a punto de compartir con usted. Escriba atento en los comentarios si tiene más de 60 años y desea protegerse de este peligro oculto. Leo cada comentario
Y quiero saber que está conmigo, porque lo que viene a continuación puede, literalmente, salvarle la vida. Hábito mortal número 5. La trampa de la temperatura. Empecemos por el error que el 87% de los adultos mayores comete a diario. La exposición a temperaturas extremas en el baño. ¿Sabe esa ducha caliente que también le sienta en los músculos doloridos? Esa que le hace pensar, justo lo que necesitaba. En realidad, esa placentera sensación es el grito de auxilio de sus vasos sanguíneos. Cuando el agua supera los 40 grados centígrados, y la mayoría de nosotros nos duchamos a 43 grados o más, algo alarmante sucede en su interior. Sus vasos sanguíneos se dilatan a una velocidad vertiginosa. Para una persona de 30 años, cuyas arterias son elásticas, el cuerpo puede gestionarlo. Pero pasados los 60, cuando los vasos han perdido hasta un 50% de su flexibilidad, esta rápida dilatación provoca que la presión arterial se desplome 20 o incluso 30 puntos en cuestión de segundos. Piénselo. Su cerebro, que ya no es joven, necesita un flujo sanguíneo constante y estable para funcionar. Cuando la presión cae de forma tan drástica, la sangre se estanca y ralentiza su paso. Y la sangre lenta es sangre espesa. La sangre espesa forma coágulos. ¿Y qué son los coágulos? Bombas de relojería, esperando a alojarse en las delicadas arterias de su cerebro. Hace poco traté a Patricia, una maestra de 68 años que adoraba los baños calientes por la noche. Una tarde, se sentía perfectamente al entrar en la bañera, aunque luego admitió que el agua estaba, probablemente, demasiado caliente. 15 minutos después, no podía recordar el nombre de su propia hija. El calor había desencadenado una cascada de microcoágulos que acribillaron su cerebro como si fueran perdigones. Sobrevivió, sí, pero jamás podrá volver a enseñar. Pero esto es lo que nadie le cuenta sobre el frío. Hábito mortal. Número 4. El shock helado. Quizá esté pensando, de acuerdo, entonces tomaré duchas frías. Deténgase ahora mismo. Eso podría ser incluso más peligroso. Le explicaré por qué. Margaret, de 74 años, había leído un artículo sobre los beneficios de la terapia de frío. Todos los jóvenes lo hacen, me contó más tarde desde su cama de hospital. Pensé que me daría energía. Así que una mañana, giró el grifo al máximo de frío y se metió bajo el chorro. El shock para su cuerpo fue inmediato y violento. Su presión arterial se disparó de 130 a 190 en 3 segundos. 3 segundos. Es más rápido que 2 latidos del corazón. Cuando el agua helada impacta en una piel envejecida, los vasos no solo se contraen, se agarrotan. Si usted tiene algo de placa en sus arterias, y seamos honestos, la mayoría la tenemos pasados los 60, esa constricción violenta puede fracturarla, como un terremoto que agrieta el hormigón. Esos fragmentos de placa se convierten entonces en proyectiles directos hacia su cerebro. Margaret tuvo suerte. El ictus solo le costó la visión periférica y parte del equilibrio. Pero he visto a otros que no corrieron la misma suerte. Un hombre, intentando un reto de inmersión en agua fría que vio en Internet, provocó un derrame tan masivo que falleció antes de que llegara la ambulancia. Su familia lo encontró en apenas 7 centímetros de agua helada. Él solo intentaba ser más sano. En su lugar, se convirtió en una estadística. Esta es la verdad sobre la temperatura y el cuerpo que envejece. La clave es la progresión. Comience con agua tibia, no caliente. Si quiere refrescarse, hágalo de forma gradual, a lo largo de 30 segundos, nunca de golpe. Sus arterias ya no son elásticas.
Piense en ellas como en viejas mangueras de jardín, resecas y listas para agrietarse bajo presión. Indique su edad en los comentarios si ahora comprende que necesita cambiar la temperatura de su ducha. Creemos una comunidad de personas comprometidas a protegernos mutuamente. Hábito mortal número 3. La bomba de tiempo. Pero la temperatura es solo una parte de la ecuación. El momento en que se ducha puede ser aún más crítico, y aquí es donde la situación se vuelve realmente alarmante. ¿Se ducha justo después de una comida copiosa? ¿Tras tomar su medicación nocturna? ¿Inmediatamente antes de acostarse? Si ha respondido que sí, está jugando a la ruleta rusa con su cerebro. Y se lo demostraré con simple biología. Después de comer, su cuerpo desvía hasta un 25% del flujo sanguíneo hacia el sistema digestivo. Es un proceso normal y necesario. Pero si a continuación se da una ducha caliente, una cantidad adicional de sangre se precipita hacia la piel para regular la temperatura. Haga las cuentas. Su cerebro está ahora operando con un suministro de sangre peligrosamente bajo. Es como intentar subir una cuesta empinada con el coche en la reserva. Richard lo aprendió por las malas. Durante 15 años, su rutina nocturna era inamovible. Cenar, tomar su pastilla para la tensión y, después, una larga ducha caliente antes de dormir. Era su ritual, su momento de confort. Hasta que una noche, su esposa escuchó un golpe sordo. Richard se había desplomado en la ducha. No pudo pedir ayuda. La combinación de la digestión, el efecto del fármaco y el agua caliente había reducido tanto el flujo sanguíneo a su cerebro que se formaron coágulos en varios vasos a la vez. Los médicos lo llamaron ictus de ducha. Sí, es un término clínico que usamos hoy en día. Richard sobrevivió, pero perdió la capacidad de caminar sin ayuda. Todo porque nadie le advirtió. Espere, al menos 90 minutos después de comer para ducharse. ¿Y qué hay de los medicamentos? Son aún más peligrosos. Fármacos para la hipertensión, la diabetes, incluso ciertos analgésicos, todos afectan a la circulación. Añada agua caliente a la mezcla y es como arrojar gasolina al fuego. La reacción es impredecible y, a menudo, catastrófica. Hábito mortal número 2. Asfixia silenciosa. Ahora debo hablarle de un fenómeno que ocurre en su baño. Uno que no puede ver, pero que está asfixiando lentamente su cerebro cada vez que se ducha. Imagínelo. Cierra la puerta para tener intimidad. Abre el grifo del agua caliente. El vapor inunda la estancia, empaña el espejo y crea una atmósfera cálida, casi como un spa. Suena maravilloso, ¿verdad? Falso. Lo que acaba de crear es una trampa mortal para cualquier persona mayor de 60 años. Ese vapor no es solo agua. Desplaza el oxígeno. En un baño pequeño y sin ventilación, los niveles de oxígeno pueden caer un 15% en solo 10 minutos. Para un cerebro joven, es casi imperceptible. Pero para un cerebro que envejece, que ya trabaja más duro para mantener sus funciones, esa privación de oxígeno es devastadora. En ambientes pobres en oxígeno, la sangre se espesa. La sangre espesa circula más despacio, y la sangre lenta, como ya sabe, se coagula. Es un efecto dominó letal que se activa en el momento en que cierra la puerta. Linda, de 77 años, siempre cerraba la puerta y la ventana del baño a cal y canto. No quiero coger frío, decía. Una mañana, tras una ducha de 25 minutos en su pequeño y vaporoso baño, su nieto la encontró en el suelo, con los labios azules, apenas respirando. La combinación de calor, humedad y falta de oxígeno había provocado lo que llamamos una cascada hipóxica, múltiples mini-ictus que ocurrieron a la vez, mientras su cerebro, hambriento de oxígeno, se apagaba. Hoy, Linda necesita cuidados las 24 horas.
Ya no recuerda los nombres de sus nietos. No puede alimentarse por sí misma. Todo porque no sabía que su santuario de vapor estaba, en realidad, asfixiando su cerebro. La solución es simple. Abra una ventana, encienda el extractor, deje la puerta entornada. Sí, quizás sienta un poco de frío. Sí, quizás sea menos confortable, pero el confort no vale nada si le cuesta su independencia. Si esta información le ha abierto los ojos, escriba «proteger» en los comentarios. Necesito saber que comprende la gravedad de lo que le estoy diciendo. Hábito mortal número 1. El ritual nocturno. Y ahora, el hábito más peligroso de todos. El que envía a más personas mayores a urgencias por ictus que todos los demás combinados. Es tan común, tan arraigado en nuestras costumbres, que incluso después de que le explique el peligro, le costará cambiarlo. Pero debe hacerlo. Porque este hábito, por sí solo, es responsable de más derrames cerebrales prevenibles que ningún otro. Darse una ducha o un baño caliente en las 2 horas previas a acostarse. Sé lo que está pensando. Pero doctor, un baño caliente me ayuda a dormir. Es lo único que me relaja. Lo he hecho toda mi vida. Precisamente por eso es tan peligroso. Porque parece beneficioso, cuando en realidad es catastrófico. Esto es lo que sucede. El agua caliente eleva su temperatura corporal. Para compensar, sus vasos sanguíneos se dilatan masivamente, lo que desploma su presión arterial. A continuación, se acuesta, y durante el sueño, la presión arterial desciende de forma natural todavía más. Esta doble caída crea lo que llamamos un vacío de presión. La sangre circula tan lentamente por su cerebro que empieza a estancarse y a coagularse. Pero eso no es lo peor. Durante el sueño profundo, los mecanismos anticoagulantes naturales de su cuerpo están en su punto más bajo. Esos coágulos que se forman tienen, por tanto, horas para crecer, solidificarse y, finalmente, desprenderse. Usted se duerme sintiéndose relajado y despierta, si es que despierta, incapaz de mover la mitad de su cuerpo. La historia de Dorothy aún me quita el sueño. Tenía 79 años, vivía sola y conservaba una mente brillante. Cada noche, a las 10 en punto, se daba lo que ella llamaba su baño de sueño. Agua caliente, aceite de lavanda. A veces incluso se quedaba dormida unos minutos en la bañera. Una mañana, su vecina notó que los periódicos se acumulaban en su puerta. Encontraron a Dorothy en su cama. Viva, pero atrapada en un cuerpo que ya no le respondía. El ictus había ocurrido durante la noche, robándole horas cruciales para recibir tratamiento. Dorothy lo había hecho todo bien. Hacía ejercicio, comía sano, tomaba su medicación. Pero ese hábito, ese ritual nocturno que ella creía saludable, aniquiló su independencia en una sola noche. Ahora vive en una residencia, consciente de todo, pero incapaz de comunicarse, salvo parpadeando. Déjeme explicarle la ciencia de la supervivencia. El sistema cardiovascular de una persona de 60, 70 u 80 años es fundamentalmente distinto al de su juventud. Sus arterias han perdido su elasticidad. Imagina la diferencia entre una banda elástica nueva, flexible y resistente, y otra que ha pasado 20 años olvidada en un cajón. Con el tiempo, algo similar le ocurre a nuestro cuerpo. Tu sangre se vuelve naturalmente más densa, en parte por una menor hidratación y una función renal que ya no es la de antes. Tu capacidad para regular la temperatura corporal se ve comprometida. La variabilidad de tu presión arterial aumenta. Cada uno de estos cambios, por separado, es manejable. Pero si los combinas con el estrés fisiológico provocado por ciertos hábitos de higiene,
Habrás creado lo que yo llamo la tormenta perfecta para un accidente cerebrovascular. La inestabilidad de la presión arterial, una sangre más espesa, el estrés térmico y la falta de oxígeno se conjugan para dar lugar a la formación de coágulos. Y aquí es donde la situación se torna verdaderamente inquietante. Los coágulos que se forman durante estos descuidos no siempre son lo bastante grandes como para provocar un derrame cerebral inmediato y catastrófico. A menudo, lo que causan son infartos cerebrales silenciosos, pequeñas lesiones que se van acumulando con el tiempo, sin que te des cuenta. Puede que ni siquiera los notes, pero poco a poco, tu memoria empieza a fallar. Tu equilibrio se vuelve precario. Tu personalidad cambia. Vas perdiendo tu independencia lentamente y lo achacas a la vejez, cuando en realidad son esos hábitos cotidianos en el baño los que están destruyendo tu cerebro, pieza a pieza. Pero hay esperanza. Y esta es la mejor parte. Todos los factores de riesgo que acabo de describir son completamente evitables. No necesitas medicamentos ni equipos sofisticados. Todo lo que tienes que hacer es introducir 5 sencillos cambios en tu rutina. 5 cambios que pueden, literalmente, salvarte la vida. Primero, mantén siempre la temperatura del agua entre los 36,7 y los 38,9 grados centígrados. Un simple termómetro de baño, una pequeña inversión, podría ahorrarte una discapacidad de por vida. Segundo, nunca te bañes hasta que hayan pasado como mínimo 90 minutos después de comer.